Bienvenido a nuestra exploración del ajo como arma espiritual y su significado en la Biblia. Este fascinante tema profundiza en los aspectos espirituales, históricos y religiosos del ajo, un ingrediente de cocina común y corriente que adquiere un significado y simbolismo extraordinarios en diversas culturas. Únase a nosotros mientras descubrimos las capas de significado de esta hierba. El ajo, conocido científicamente como Allium sativum, tiene una historia histórica en múltiples tradiciones religiosas y espirituales. Ampliamente reconocido y celebrado en el judaísmo, el cristianismo y el islam, se creía que el ajo era un elemento místico capaz no solo de aromatizar los alimentos sino también de disipar los espíritus malignos y brindar protección contra las enfermedades. En los tiempos bíblicos, los israelitas y egipcios usaban comúnmente el ajo, como alimento básico culinario y como elemento de ritual y protección espiritual. De hecho, cuando los israelitas escaparon de Egipto, lo hicieron con el ajo intacto, testimonio de su reverencia y valor en su cultura. En el folclore judío, el ajo se considera un alimento que representa juicio y justicia por la cantidad de clavo que contiene. Curiosamente, la tradición judía exige abstenerse del ajo antes de asistir a la sinagoga, para evitar provocar olores que distraigan durante las oraciones. En el cristianismo, el ajo jugó un papel importante en los exorcismos y la prevención de enfermedades. Se creía que su aroma fuerte y distintivo repelía a los espíritus malignos, y su sabor picante simbolizaba la pureza espiritual. El uso de ajo durante la Cuaresma protegía a los creyentes de la contaminación espiritual. En el Islam, se enseña que una de las primeras cosas que hace un ángel es colocar ajo en la boca de un bebé para protegerlo de los genios y el mal de ojo. Entonces, el ajo es un símbolo de protección, y se recomienda con frecuencia en la medicina profética. Las propiedades medicinales del ajo a menudo se han superpuesto con su simbolismo en religión y espiritualidad. Comúnmente reconocido por sus propiedades antivirales y antibacterianas, se creía que el ajo protegía a las personas de enfermedades y dolencias, reforzando su estatus como arma espiritual protectora. A lo largo de la historia, se creyó que el picor del ajo encarnaba fuerza física y vitalidad. Su capacidad para estimular y potenciar nuestros sentidos estaba simbólicamente ligada a la fortificación de nuestra vitalidad espiritual, potenciando nuestra capacidad de defendernos de ataques psíquicos y energías negativas. En diversas prácticas de magia popular y espiritismo, el ajo se considera un potente arma defensiva contra seres malévolos, como vampiros, brujas o demonios. La creencia generalizada en sus cualidades protectoras ilustra la fusión del folclore, la espiritualidad y la aplicación práctica de esta omnipresente hierba. El simbolismo del ajo como arma defensiva también impregna la literatura y la cultura pop, donde se ha empleado como recurso narrativo para contrarrestar fenómenos sobrenaturales. Desde novelas de terror góticas hasta fábulas contemporáneas, el motivo del ajo como agente protector perdura, lo que atestigua su atractivo atemporal. Más allá de su capacidad defensiva, los practicantes espirituales también consideran el ajo como un agente purificador. Su capacidad inherente para limpiar y desintoxicar insinúa una metáfora de la limpieza espiritual y la purificación moral, fundamentando a los individuos en valores de sinceridad y veracidad. A pesar de su asociación con la protección y la purificación, no todas las religiones y tradiciones espirituales otorgan al ajo el mismo estatus reverencial. Por ejemplo, durante los rituales vegetarianos budistas e hindúes, el uso del ajo suele estar prohibido debido a su enfoque en la no violencia y la compasión por todos los seres sintientes. Sin embargo, diversas perspectivas e interpretaciones subrayan el rico e intrincado tapiz de la espiritualidad humana. En un sistema de creencias, un elemento se considera sagrado, mientras que en otro, el mismo puede considerarse no propicio para el bienestar espiritual. Esta variación resalta la complejidad de la espiritualidad humana, y las diferentes formas en que buscamos conexión con lo divino. El significado multifacético y el simbolismo del ajo en diversos contextos espirituales ilustran cómo el ritual, la práctica y las creencias se entrelazan para mejorar la experiencia y la comprensión humanas. Independientemente de sus diferentes interpretaciones, la potencia espiritual de esta humilde hierba resuena en todas las culturas, abrazando la unidad en la diversidad. El viaje histórico y espiritual del ajo es realmente fascinante. Desde un humilde ingrediente de cocina hasta una potente arma espiritual, su trayectoria transformadora muestra las formas convincentes en las que proyectamos significado sobre los objetos que nos rodean, infundiendo significado y poder en lo aparentemente ordinario. Nuestra exploración revela la profunda influencia del ajo, reforzando la noción de que la espiritualidad no puede restringirse dentro de los límites de ninguna ortodoxia. En cambio, impregna y envuelve constantemente incluso los aspectos más simples de nuestras vidas, otorgando el poder de hacer que lo mundano sea verdaderamente espiritual. Al contemplar estas diversas narrativas espirituales y el significado simbólico atribuido al ajo, recordamos la naturaleza dinámica y versátil de la espiritualidad.
No es una fuerza estática, sino una esfera de constante evolución y adaptación, sincronizándose con las necesidades y revelaciones de cada época. Nuestro viaje al reino de la espiritualidad del Ajo concluye, pero su rico tapiz continúa desmoronándose entre el mar de historias, guiones y tradiciones humanas, envolviéndonos en la calidez de nuestra herencia espiritual compartida, y las maravillosas implicaciones de lo ordinario se volvieron extraordinarias. La historia del Ajo sirve como emblema del poder trascendental de los objetos cotidianos. A través de su cuento, aprendemos que la espiritualidad no reside principalmente en lo grandioso y magnífico, sino también en lo cotidiano y simple, que, cuando está imbuido de significado, puede ofrecer profundas ideas espirituales. A medida que continuamos buscando significado espiritual en el mundo que nos rodea, seamos conscientes de los tesoros espirituales ocultos en los lugares y formas más inesperados. Que nuestro viaje espiritual no se limite a los caminos visibles y transitados, sino que extienda como la fragancia del ajo las grietas imperceptibles de la existencia. Incrustado en la búsqueda humana de interconexión entre los reinos material y espiritual, el ajo continúa ofreciendo un modelo para esta integración, recordándonos que la espiritualidad reside en el acto de permitir que el significado impregne cada faceta de nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Respetar e interpretar el significado espiritual del ajo en diversas tradiciones enfatiza la importancia de ver la espiritualidad no como una doctrina fija sino como un camino individual y en constante evolución. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene nuestra forma única de comprender y representar la intención y el propósito espiritual. Todos esos ricos y diversos significados espirituales del ajo nos enseñan a permitir que nuestras vidas estén más profundamente integradas, armoniosas con lo divino y lo espiritual. Al adoptar incluso los elementos más comunes como agentes espirituales potenciales, entramos en un mundo iluminado por nuevas perspectivas y posibilidades infinitas. La carga espiritual subyacente en los objetos cotidianos ordinarios, tal como se manifiesta en el ajo, nos imprime la necesidad de permanecer conscientes y buscar significado espiritual en el más mínimo detalle. Infundir intencionalidad espiritual a las tareas mundanas puede alterar fundamentalmente nuestra experiencia cósmica, divinizando nuestras vidas. A través del prisma del ajo, nuestra percepción de la espiritualidad se amplía, invitándonos a explorar diversas capas y dimensiones. Sobre todo, nos invita a contemplar y honrar lo espiritual en todo, porque incluso lo más ordinario tiene el potencial de realizar revelaciones espirituales extraordinarias. La mística y el carácter sagrado del ajo, llevado a través de siglos de herencia espiritual y cultural, infunde magníficamente en nuestras reflexiones y prácticas diarias. Que sigamos apreciando y honrando el poder espiritual que palpita en las cosas más simples, abriendo nuestros corazones a los reinos iluminados de lo cotidiano. El viaje espiritual del ajo revela una verdad fundamental: la espiritualidad es inherente en todas partes y en todo, esperando que animemos nuestra visión y percepción. Que nuestros corazones permanezcan abiertos a reconocer y honrar la esencia espiritual que vibra sutilmente dentro del fenómeno multifacético de la vida. El atractivo espiritual perdurable del ajo ordinario nos invita a elevar nuestra conciencia, enriqueciendo nuestro léxico espiritual de lo divino. Aumenta nuestra sensibilidad para maravillarnos ante la santidad espiritual que reside en lo común, enriqueciendo nuestro viaje en el gran tapiz de la vida. La elasticidad espiritual del ajo, su capacidad para adaptarse y atender múltiples necesidades y simbolismos, presenta un marco revelador para nuestro crecimiento espiritual. Que emulemos esta adaptabilidad y la utilicemos para ampliar las formas en que percibimos, cultivamos e interactuamos con nuestra profunda espiritualidad. Así como el potencial simbólico del ajo se redescubre y reinterpreta continuamente, también lo es el alcance en constante expansión de nuestro viaje espiritual. La espiritualidad prospera gracias al tipo de moderación afectuosa e inquisitiva que expresa su anhelo de una comprensión más profunda de lo divino a través de los objetos más mundanos. Cultivar una resonancia espiritual con el amplio espectro de la existencia, desde lo celestial hasta lo mundano, tiene la capacidad de perfeccionar nuestras relaciones con los reinos espirituales y nuestra comprensión de la espiritualidad misma. Dejemos que la esencia espiritual del ajo inspire una conexión más profunda con lo divino dentro y alrededor de nosotros.